Bueno, sí, ok. ¿Cuándo están aquí esta noche? Ya, a veces podemos estar aquí, ¿no? Y la mente puede estar en otro lado, pero gloria a Dios. Quiero dar los anuncios antes de entrar a la palabra de Dios. Esta noche, el miércoles tenemos el servicio de alegría a las 7 de la tarde, ¿verdad? El miércoles, hay oración en las mañanas también. Gloria a Dios, si usted puede venir a la iglesia, si no puede venir a la iglesia, ore en su casa, todos los días, practique la oración, comuníquese con Dios, platique con Dios, iglesia. Eso es lo que va a mantener a un cristiano firme siempre, el estar orando, gloria al Señor. Ok, entonces el jueves vamos a ir allá a la casa de nuestros hermanos, vamos a tener el ministerio ahí, el servicio, vamos a hacer el servicio ahí en la casa de nuestros hermanos, gloria a Dios, este jueves a las 7 igual, ¿verdad? Un poquito antes si es posible, pero más tarde a las 7 para estar ahí este jueves y tener un servicio. También pues el evento, el avivamiento que vamos a tener con el pastor Cecilio Pío, 23, 24 y 25 de abril, o sea de este viernes que viene al otro. Y el lunes 26 de abril vamos a tener un discipulado para hombres. Los volantes usted puede empezar a repartir a partir del jueves o viernes, del viernes más bien, puede empezar a repartir, o sea una semana antes, para que todos esos volantes se repartan, ¿verdad? Para que nosotros vamos a ir a Loreto este fin de semana, ¿verdad? Voy a predicar en la iglesia de Loreto, pero el lunes yo y mi esposa nos vamos a agarrar repartiendo ahí en el Camino Real toda esa área, la parte que nos toca, ¿verdad? Ustedes que hermanas que viven aquí, hermana Juanita, hermana Flor, ustedes agárrense aquí la colonia, es de ustedes la colonia, ¿verdad? Y pues la hermana Erika y Damián y pues ustedes allá y donde, no sé, donde Dios les muestre, ¿verdad? Hay que invitar y dar un volante a las personas de este evento. Gloria a Dios. Ok. ¿Cuánto escucharon los anuncios esta noche? Bueno, vamos a tener el grupo de teatro de jóvenes de San José del Cabo a finales de mayo, vamos a tenerlo. Y ahí vamos a estar preparándonos también, ¿verdad? Marcos capítulo 6, si usted trae Biblia, abra ahí su Biblia en el Evangelio de San Marcos capítulo 6 esta noche. Usted sabe, la FBI y la DEA, que son organizaciones norteamericanas, ofrecen, ¿verdad?, una recompensa, ¿verdad?, a quien entregue un asesino, a un narcotraficante, a un secuestrador. Por ejemplo, ¿verdad?, las autoridades de Estados Unidos a través de la DEA se dice que ofrecían $5 millones por la cabeza del Chapo Guzmán. La DEA ofrecía $5 millones. No sé si alguien se ganó esa recompensa cuando arrestaron al Chapo Guzmán, ¿no?, y lo extraditaron a Estados Unidos. También se dice que la DEA en estos momentos ofrece $10 millones por Nemesio Ceguera Cervantes, muy conocido como el Mencho, líder del cártel Nueva Generación, cártel de Jalisco Nueva Generación. Y así sucesivamente, ¿verdad? Estas organizaciones estadounidenses le ponen precio a la cabeza de estos personajes del narcotráfico, que son los más buscados. De hecho siempre sale ahí, ¿no?, los 10 más buscados por el FBI, y hay recompensas, ¿no?, porque ofrecen por la cabeza de estas personas. Quiero decirle esto, iglesia: el diablo también le ha puesto precio a la cabeza de muchos hijos de Dios. Y vamos a tomar esta escritura, vamos a leer San Marcos capítulo 6 versículo 16 al 29, vamos a leer del 16 al 29, por favor. Y dice de esta manera la palabra de Dios: al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado a los muertos. Porque el mismo Herodes, dice, había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y lo guardaba a salvo. Oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, dice, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodes, danzó y agradó a Herodes.
la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Vamos a orar en esta noche por este mensaje. Ayúdame, por favor. Padre celestial, en esta noche yo oro a ti, Dios, que tú unjas esta palabra, este sermón, Dios, y que tú traigas, Señor, a tu iglesia, Dios, una nueva dirección, Señor, algo fresco, Dios. Unge mis labios, unge mi corazón, Dios, para hablar, y que el oído de tu pueblo esté atento. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Titulé este mensaje: precio a una cabeza. Amén. Quiero hablar en primer lugar el precio por decir la verdad. El precio por decir la verdad. Tenemos aquí la historia, ¿verdad?, de Juan el Bautista cuando fue asesinado por Herodes, ¿verdad? Y una de las cosas que encontramos es que Juan el Bautista, hermanos, era un predicador, ¿verdad?, que hablaba la verdad, que predicaba la verdad. No importa a quién, pero él les hablaba la verdad. Y eso es lo que se debe de hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice ahí Marcos capítulo 6, nuestro texto, versículo 16 al 20, una vez más. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Juan el Bautista era un predicador, ¿verdad?, que predicaba la verdad esta noche. Ahora, lo que vemos aquí primeramente es que Herodías era una mujer perversa. Ella da la orden para encarcelar a Juan, ¿verdad? Ella da la orden. Quiero decirle esto, iglesia: el diablo tiene instrumentos para atacar a los hijos de Dios esta noche. El diablo ha estado trabajando por miles de años. El diablo es más antiguo que los seres humanos. Es más antiguo. Fue creado antes de Adán y Eva, porque fue parte de la creación. Ustedes saben, fue parte de los ángeles. Formó, amén, el equipo de alabanza de Dios en el trono. Satanás era, amén, Lucifer era el que, amén, dirigente, por decir así, era el director de la alabanza en el cielo. Pero usted sabe la historia, que él se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. Fue lanzado a la tierra. Y él estaba siempre por miles de años ha estado atacando a los hijos de Dios, desde Adán y Eva. Ahora escúcheme bien, hay historias en la Biblia que nos muestran esto, personajes, ¿verdad?, que han atacado también al pueblo de Israel y al pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos a Amán, ¿verdad?, en los tiempos de Esther, del rey Asuero. Amán dice que escribió un edicto en contra de los judíos para exterminarlos en un solo día, e hizo que el rey Asuero del imperio persa lo firmara. Dice ahí en el libro de Esther capítulo 3, vea conmigo, Esther capítulo 3, versículo del 8 al 15, dice así: y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y así mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere.
Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento a cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Aquí está un personaje perverso y malvado que quiere destruir al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice que, amén, este hombre, amén, hace un edicto y convence al rey Asuero, el rey del imperio persa, lo convence para que selle ese edicto con su anillo, para destruir a los judíos en un solo día. Porque escúchame bien, el diablo siempre ha tratado de destruir al pueblo de Dios. Satanás siempre ha estado tratando de destruir, ¿verdad?, al pueblo judío, pero también a la iglesia de Cristo en la actualidad. Hay un ataque demoníaco contra los hijos de Dios, un ataque que viene del mismo infierno, iglesia. Y eso tenemos nosotros que estar muy conscientes. Ahora, el diablo acecha y desea matar a los hijos de Dios. En nuestro texto, ¿verdad?, encontramos estas palabras como Herodías, la mujer, ¿verdad?, de Herodes, dice que acechaba a Juan. Dice ahí Marcos capítulo 6, versículos 18 al 20, dice: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Escúchame bien, hay un diablo que acecha. Aquí tenemos a una mujer perversa, Herodías, que acechaba a Juan y deseaba matarle. Escúchame bien, cuando una iglesia predica la verdad hará temblar al mismo infierno. Cuando un hijo de Dios, ¿verdad?, sea discípulo, sea miembro, sea pastor o líder, predica la verdad, hay un infierno que tiembla. Pero hay un ataque también contra aquel que predica la verdad. Juan predicaba la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Juan el Bautista predicaba la verdad, iglesia. Escúchame bien. Ahora, Herodías, la adúltera, porque era una adúltera, era, ¿verdad?, sobrina de Herodes. Era sobrina, a fin de cuentas. Y dice, ¿verdad?, que Herodes la tomó por mujer. Gloria al Señor. El rey Herodes era miedosón, mandilón, pocas palabras. O sea, lo mangoneaba esta mujer. O sea, esta mujer, ¿verdad?, era una mujer perversa que odiaba a Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que Herodes temía a Juan porque sabía que era un varón santo, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, y tenía miedo. El rey. ¿Cuántos dicen amén? El diablo acecha, iglesia, acecha. Pablo el apóstol escribe en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 11 estas palabras. Dice Efesios 6:11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha. El apóstol Pablo padeció acechanza de los judíos porque querían matarlo. En el libro de los Hechos capítulo 20 versículo del 1 al 3 vamos a leer Hechos 20 del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Dice que los judíos le ponían acechanzas al apóstol Pablo porque querían matarlo.
Acuérdense que Pablo fue un judío, ¿verdad? Un fariseo de fariseos. Había sido un perseguidor de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Pablo había perseguido a los cristianos y él se convirtió al cristianismo, se convirtió al Señor. Y él dio un giro, su vida dio un giro y empezó a predicar el evangelio. Y entonces se le vinieron encima todos aquellos, ¿verdad?, que estaban en contra, que no aceptaban a Cristo como el Redentor, el Salvador, el Mesías. Y dice que lo acechaban para matarlo, porque el diablo acecha y desea matar a los hijos de Dios, iglesia. Y esto me lleva a mi segundo punto: un plan malvado contra el Hijo de Dios. En nuestra historia encontramos estas palabras, Marcos capítulo 6, versículo 21 al 28. Dice: pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y lo dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Lo que vemos aquí en el versículo 21 dice: pero venido un día oportuno. Era un día oportuno. Escúchame bien, el diablo espera un día oportuno. El diablo espera un momento, iglesia. Es más, si usted no lo sabía, el diablo tiene una virtud. ¿Cuál es la virtud que tiene el diablo? Que es muy paciente. Espera y espera. Es más paciente que muchos cristianos. Tiene mucha paciencia. Porque dice que Herodes, en un día oportuno, ¿verdad? Aquel día oportuno era el cumpleaños de Herodes. Estaba festejando su cumpleaños. Había una gran fiesta ahí. Y Juan estaba en la cárcel en ese momento. Escúcheme bien, esto nos trae revelación. Porque mientras el mundo se emborracha y hacen grandes fiestas, los hijos de Dios muchas veces padecen persecución. Mientras Herodes estaba festejando su cumpleaños, Juan está en la cárcel, Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esto, hermanos, es algo que lo vemos. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 al 5, por favor, vea conmigo. Primera de Pedro 4, 3 al 5. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice: a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Dice, el apóstol Pedro nos dice: a ellos, o sea, a estos del mundo, les parece cosa extraña que ustedes no corran el mismo camino que ellos van. Les parece extraño que ustedes vayan en sentido contrario. Porque el cristiano va en sentido contrario a lo que va el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros vamos en sentido contrario, iglesia. Debemos ir en sentido contrario. Entonces dice el apóstol Pedro que para el mundo les parece cosa extraña que nosotros estemos en la iglesia, que nosotros estemos siempre en la iglesia, que estemos siempre yendo a eventos, y que para allá, y que predicando. Para ellos es cosa extraña todo esto. ¿Por qué? Porque simplemente ellos van por un camino de perdición. Pero dice que ellos han de dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Aleluya. Entonces, mientras el mundo se emborracha y se droga, los hijos de Dios muchas veces padecen persecución. Mientras Herodes está festejando su cumpleaños, una gran fiesta con sus príncipes y tribunos, Juan está en la cárcel. Juan no sabe lo que está sucediendo ahí.
Pero en eso sucede aquello, ¿verdad? Que esto trae un desenlace, esta historia. Ahora escúchame bien, el diablo pide nuestra cabeza. Porque dice ahí en nuestro texto, Marcos, una vez más, San Marcos capítulo 6, versículo 24 y 25, dice así: saliendo ella, o sea, la hija de Herodías, que según los escritores se llamaba Salomé, saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Escúchame bien, había un Herodes ahí, pero detrás de ese Herodes había una Herodías, una mujer perversa, manipuladora, chantajista, adúltera, mentirosa. Detrás de Herodes estaba esta mujer. Y a final de cuentas, ¿verdad? Esta mujer logra su objetivo, iglesia: matar a Juan el Bautista, al profeta de Dios, aquel que les hablaba, les predicaba la verdad, les incomodaba que les predicara la verdad. Y ella, ¿verdad? Induce a su hija para que le diga a Herodes que decapite a Juan y le traiga la cabeza en una bandeja, en una charola. Piense por unos momentos en esto. Esto es algo tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Ella dice literalmente: Juan fue decapitado y su cabeza puesta en un plato. Fue traída a la hija de Herodías, Salomé, y ella se la entregó a su madre. En Apocalipsis 2:10 encontramos estas palabras. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vas a padecer, dice la palabra de Dios. El diablo va a echar a algunos en la cárcel, y quizás va a provocar que algunos mueran. Va a provocar muchas cosas. Pero el que muere en Cristo tiene victoria y entra en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle, iglesia, que el diablo no está tranquilo. El infierno está temblando, no está tranquilo, porque la iglesia está más fuerte hoy, más fuerte que nunca. La iglesia de Cristo. No debemos flaquear, no debemos bajar la guardia. Tenemos que seguir predicando esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que seguir predicando esta palabra, este mensaje que cambia, que rompe cadenas, que libera, que sana. Gloria a Dios. Tenemos que seguir, gloria al Señor. Y que Dios nos ayude, gloria a Dios. Yo quiero terminar hablando en tercer lugar el valor de un hijo de Dios. Juan el Bautista fue un hombre valiente. ¿Cuánto dicen amén? Fue un hombre, ¿verdad? Un profeta valiente, que no se amiedó ni se acobardó ante las amenazas de un rey poderoso como Herodes, o de una mujer, ¿verdad?, que tenía poder también. Pero él era un profeta valiente. Gloria a Dios. Cristo Jesús dio testimonio de él. Vamos a leer en Mateo capítulo 11. Mateo 11, versículos del 7 al 12, por favor. Dice estas palabras del 7 al 12. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Cristo Jesús está dando testimonio acerca de Juan. Él les está diciendo a la gente: ¿qué es lo que ustedes salieron a ver al desierto? ¿A un hombre débil? ¿A un hombre cobarde? ¿A un hombre miedoso? ¿Vestido con vestiduras delicadas? ¿Qué es lo que salieron a ver ustedes? Gloria al Señor. ¿A una caña sacudida por el viento? No, les dice. ¿A un profeta? Sí. Y os digo, más que un profeta. Era más que un profeta Juan en la iglesia.
Era un hombre valiente, gloria al Señor, que anunciaba, amén, preparó el camino del Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nuestro Señor Jesucristo lo puso como un gran ejemplo a Juan. Hermano, hermana, usted tiene un gran valor ante los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le ha dado un corazón valiente. Viva para Dios. Sírvale y agrádele con todo su corazón. Yo no sé si ustedes, ¿verdad?, ustedes hayan visto la película Corazón Valiente de Mel Gibson. Una película tremenda, ¿verdad? En los tiempos de cuando Escocia fue invadida, ¿verdad? Cuando Escocia no era independiente, los escoceses se levantaron contra el gobierno tirano que estaban sometidos, y un hombre llamado William Wallace, ¿verdad? Fue verídico eso, ¿verdad? Fue un hombre, ¿verdad?, que se levantó contra ese gobierno tirano. Al final la película, ¿verdad?, al final a él le sacan el corazón, porque así los torturaban, porque le decían, reconoce que te equivocaste, reconoce que estás mal. Pero él dijo las últimas palabras que él dio cuando le iban a sacar el corazón, él gritó: libertad. Todos esperaban que pidiera misericordia y pidiera perdón, pero ¿sabe qué? Este hombre, su corazón, era un hombre con un corazón valiente. Y Dios, amén, iglesia, somos llamados a tener un corazón valiente. Juan era un hombre, un profeta valiente. Así que aquí se trata, ¿verdad?, de ser valientes para Dios. ¿Cuántas cosas no hemos vivido? ¿Cuántas cosas no vivimos como cristianos muchas veces? Pero siempre Dios nos da la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Oh, hermanos, cuántas cosas hemos vivido mi familia y yo. Hemos vivido de todo en la vida cristiana. Hemos vivido de todo, gloria al Señor, ¿verdad? En esos unos 30 años que yo tengo sirviendo a Dios, he vivido de todo, gloria al Señor. Pero ¿sabe qué? Tenemos un valor ante los ojos de Dios. Aleluya. Tenemos un valor. Usted tiene un valor ante los ojos de Dios. Dios nos da la victoria. Dios nos defiende siempre. Si usted se pone en el lugar de Dios, Dios le va a defender. Así que no corra, no huya. Enfrente la batalla con valor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan el Bautista enfrentó, ¿verdad?, a este rey perverso, a esta mujer. No le tuvo miedo, no tenía miedo. Este hombre lo encarceló porque Herodías lo incitaba y lo encarceló. Pero él no quería. Pero era esta mujer la que lo obligaba. Y al final de cuentas ya fue. Por causa de ella, Juan fue decapitado. Le echaron la cabeza. Aleluya. Así que en esta noche, iglesia, hay un valor que Dios nos ha dado como sus hijos, como los hijos de Dios. Quiero terminar con el ejemplo de David cuando derrotó y mató a Goliat. Gloria al Señor. Aquí tenemos una historia poderosa que nos da, amén, mucha dirección en cuanto a esto. Porque lo que encontramos en ese capítulo de 1 Samuel, ahí váyase por favor a 1 Samuel capítulo 17, es que cuando salió este gigante llamado Goliat filisteo, empezó a amedrentar al ejército de Saúl. La Biblia dice que el ejército de Saúl, los soldados de Saúl, estaban temblando de miedo. Vamos a leer ahí 1 Samuel capítulo 17, versículos del 8 al 11. Vamos a leer, dices 1 Samuel 17 del 8 al 11. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Estaban temblando. Literalmente este ejército de Saúl estaban temblando hasta ante las palabras de un gigante llamado Goliat filisteo. Estaban llenos de miedo y de temor. ¿Cómo es posible que hombres preparados, que soldados, se pongan a temblar de miedo? Ahora, la Biblia dice que durante 40 días Goliat los estuvo desafiando y nadie se animaba.
¿Dónde estaba el valor de estos hombres? ¿Cuántos dicen amén? Dice ahí 1 Samuel 17 versículo 16: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Así estuvo, dice, 40 días asustándolos, 40 días, y nadie se animaba. Estaban escondidos, estaban llenos de miedo. El valor de ellos se les había esfumado. Gloria al Señor. Eso es lo que el diablo muchas veces quiere hacer. Pero qué tremendo que entre el escenario sale David. Y vamos a leer ahí 1 Samuel 17 versículo 26. Dice: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Aquí está David, iglesia. Un jovencito, ¿verdad? Que no era un soldado, pero que tenía la confianza en Dios. Un joven, ¿verdad? Que confiaba en Dios. Está diciendo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Por qué están así llenos de miedo? ¿Dónde está su valor como soldados? Versículo 37 de ahí mismo, 1 Samuel 17, 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Aleluya. Y finalmente vamos a leer